Nazaret, Israel. Año 2025. En la sala de exposición del Museo Arqueológico local, el aire parecía comprimido, como si toda la casa contuviera la respiración de quienes miraban vitrinas y vitrinas. Una tarde de visitas escolares y cámaras de teléfonos. Cuando un niño de 4 años llamado Tomás González, pequeño, delgado y con los ojos siempre atentos a los detalles, extendió la mano hacia un fragmento de papiro sellado tras un cristal y pronunció una frase que nadie esperaba escuchar. Aquí está su juguete de cuando era niño, Yeshua lo dejó escondido. La voz de Tomás fue clara y sin artificios, una afirmación repetida, casi tonta en su simpleza, pero tan específica que un guardia dejó caer su radio. Y varios arqueólogos que hoy trabajaban en la sala sintieron cómo se les erizaba la piel. La pieza era un fragmento catalogado como un papiro litúrgico, atribuido a una copia tardía de un texto apócrifo, sin rasgos que lo ligaran a relatos de infancia. Sin embargo, Tomás señaló con su dedito marcado por una mancha de tizas y dijo otra vez: «Hay dibujos de juegos y alguien escribió nombres que no son como los que cuentan». La directora del museo intentó mantener el protocolo. Los visitantes murmuraron y una cámara grabó el instante en que la infencia pareció interrumpir la disciplina académica. Lo que sucedía en esos segundos prometía alterar cómo se contaban historias antiguas, porque las palabras del niño abrían una posibilidad que combinaba iconografía, texto y memoria humana de una forma inesperada. La promesa era simple y peligrosa. Si había verdad en lo que decía, la historia conocida de la niñez de Yeshua o Jesús tendría que ser revisada con ciencia, con sensibilidad y con respeto. Tomás nació en un barrio de Nazaret, hijo de María Fernández y Carlos González, quienes trabajaban en oficios modestos y vivían cerca de la iglesia local. Diagnosticado con una forma leve de sinestesia y una sensibilidad extrema a patrones visuales a los 2 años, Tomás desarrolló una forma propia de leer el mundo. Su infancia fue de observar con paciencia, de recoger fragmentos de vidrio de colores, piedras con estrías y papel con letras borrosas. Su madre, María, notó que su hijo no aprendía a hablar con rapidez, pero que reconocía secuencias, repeticiones y símbolos con una precisión asombrosa. A los 3 años, durante la celebración del pueblo, Tomás se quedó horas frente a una reliquia que mostraba iconografía infantil y después dibujó, sin que nadie le pidiera, una serie de triángulos y líneas que, más tarde, un conservador llamó un mapa iconográfico. Su abuela paterna, Elena Varela, que trabajaba como conservadora en un pequeño taller privado antes de jubilarse, le enseñó a no temer a los objetos viejos. Los días de Tomás estaban hechos de patrones. La disposición de las plantas en el patio, las líneas en las baldosas, la música de las campanas y la forma en que la luz caía sobre las figuras talladas. Sus padres lo protegieron y, sin proponérselo, lo expusieron a libros ilustrados de iconografía cristiana, mosaicos de la región y visitas esporádicas al Museo Nacional. Esa mezcla de talento sensorial y exposición temprana justificó que, cuando su madre lo llevó al Museo Arqueológico por una actividad escolar, tuviera la insolencia de tocar, señalar y, sobre todo, nombrar lo que veía. La historia íntima de Tomás servía para explicar por qué un niño de 4 años, casi sin educación formal, pudo advertir relaciones visuales y textuales que expertos no habían leído como unidad. No se trataba de un don místico aislado, sino de una concatenación de circunstancias que incluían genética, práctica y una curiosidad cotidiana que nadie supo contener. Sus padres, temerosos de la atención pero también orgullosos, firmaron documentos de autorización aquella misma tarde para que los especialistas pudieran registrar cada palabra del niño y cada trazo que hiciera en su libreta. La pieza señalada por Tomás fue trasladada a una mesa de trabajo con luz regulada, guantes y una etiqueta que había pasado por manos de catalogadores varias veces. El papiro, descrito como un fragmento de pergamino manchado y doblado, mostraba trazos en copto y en arameo, mezcla que, de entrada, confundía a los especialistas. En la sala estuvieron el doctor Ana Ruiz, arqueóloga del Museo Nacional, la doctora Sophie Martel, conservadora invitada desde la Sorbonne, el profesor
profesor Luis Calderón de la Universidad de Salamanca y el conservador jubilado que había observado al niño, Elena Varela. También llegaron el guardián Mateo Ríos y el periodista local Daniel Pérez. Las primeras traducciones fueron torpes, entre susurros, lápices que hacían surcos, cámaras que captaban la tinta casi invisible y la respiración contenida de un grupo que no esperaba que una línea infantil provocara tanto movimiento. La secuencia de frases que Tomás aportó fue: dibujos de pelotas, tablero de panes, Yeshura y su amigo escondían una piedra, y la repetición de esa secuencia obligó a tomar notas y a encender grabadoras. ¿Estás seguro de que dijo amigo?, preguntó Ana. Sí, dijo amigo, y señaló el dibujo, respondió María. No puede ser, murmuró Luis. Quizá es coincidencia, dijo Sophie, mientras pasaba la luz fría por el pergamino. Pero mire este trazo, dijo Elena, tocando con guantes y señalando una línea casi borrada. Es consistente con escritura infantil ilustrativa, no con añadidos tardíos. El periodista Daniel, con la grabadora a 1 centímetro, repitió la frase. Tomás miró el papiro y dijo en voz baja: su muñeco tiene nombre. Nadie supo qué nombre era ese, pero la inquietud creció. El olor a polvo antiguo se mezcló con el leve aroma a goma de los guantes, con el sonido metálico de las pinzas, con la fría luz blanca que caía sobre la pieza, con el tacto controlado del papel y con el sabor amargo de un café tomado a medias por los presentes. La cámara de seguridad captó, en un segundo plano, a un visitante que lloró sin ruido. Fue en ese momento cuando la directora solicitó una pausa de protocolo para convocar a un comité de verificación. Se inició así la primera traducción pública y la primera grieta en la certeza académica de la sala. Los archivos fueron digitalizados, se hicieron fotografías multiespectrales, se tomaron muestras mínimas para análisis y el rumor se escapó por las puertas del museo hacia la ciudad. Tenemos que hacer pruebas antes de cualquier afirmación, dijo el profesor Luis con voz firme. Si esto se confirma, las implicaciones son enormes, añadió la doctora Sophie. Espera, interrumpió el guardián Mateo. El niño ha repetido varias veces la misma frase. No es algo que alguien le haya susurrado. Entonces grabamos una vez más, pidió Ana. Tomás, ¿puedes decir otra vez lo de la piedra?, preguntó Ana. La piedra es la piedra del juego, dijo Tomás, y señaló el fragmento con la punta del lápiz que le ofrecieron. ¿Qué piedra?, preguntó Daniel con la voz cargada. La que se guardaba en el bolsillo, dijo el niño. ¿En el bolsillo?, preguntó María casi sin aire. Sí, en un bolsillo pequeño, como los de las telas de casa, contestó Tomás. Esto suena ridículo, exclamó un asistente técnico, pero suena coherente. Coherente pero no suficiente, dijo Luis. Necesitamos datación, necesitamos contexto arqueológico y sobre todo criterios externos, afirmó Sophie. Debemos ir lento, dijo Elena, recordando viejos protocolos. Lento sí, pero sin detener la investigación, dijo Ana firmemente. Llamen a la Universidad Hebraica y a Oxford, pidió el director. Contactos listos, dijo Mateo mientras marcaba números. Y el Vaticano debe saber, murmuró alguien en voz baja. No sin consultas previas, replicó Luis. La cámara siguió registrando, el eco en las paredes, el olor a papel viejo y a aceite de linterna, el tacto del frío del cristal donde el niño apoyó la mano, el brillo canoso del polvo flotando en el aire. Aquella sala, que la mañana había sido tranquila, se transformó en el centro de una investigación que pronto tendría cámaras, cartas oficiales y llamadas internacionales. Un comité científico se reunió en la sala de conferencias del museo para debatir protocolos, permisos y la posibilidad de examinar con mayor profundidad. Estaban presentes el doctor Ana Ruiz, el profesor Luis Calderón, la doctora Sophie Martel, el conservador emérito Rafael Gómez, representante del Departamento de Antigüedades, y por vía remota, consultores de Oxford y de la Universidad Hebraica. Los padres firmaron autorizaciones legales y un acta quedó registrada para proteger al menor. La conversación fue dura, técnica y cargada de ética. Tenemos obligaciones legales y morales con este niño, dijo Ana. No podemos exponerlo, agregó María con la voz temblorosa. Pero la pieza puede cambiar la historia, dijo Luis. Comprometámonos a un enfoque multidisciplinario, propuso Sophie. Solicitaremos carbono 14, análisis de tinta, microscopía electrónica y espectrografía, detalló Rafael. También debemos considerar el impacto social, indicó un representante de comunicaciones. Informar con prudencia, dijo Elena.
¿Y la comunidad de fe?, preguntó Carlos, el padre. Invitaremos a representantes, un rabino, un sacerdote y un imán si es pertinente, respondió Rafael, guardando la neutralidad institucional. Así se firmaron permisos que permitieron tomar una muestra microscópica del papiro para datación del carbono 14 y otra para estudios de pigmento, siempre con el máximo cuidado y la mínima invasión. En esas horas de reunión se forjó la ruta que llevaría a una expedición fuera de la ciudad, para seguir las pistas que el dibujo del niño sugería. La expedición se organizó en menos de una semana. Un equipo pequeño, compuesto por Ana, Luis, Sophie, Elena y 2 técnicos, se desplazó hacia un olivar fuera de Nazaret, por indicación de un mapa iconográfico que Tomás había garabateado. Partieron con cajas de herramientas, carpas, equipo de topografía y la presencia discreta de 2 miembros del Departamento de Comunicaciones del museo. La atención mediática crecía y algunos medios ya perseguían rumores sobre el niño que descubrió la infancia de Jesús. Antes de partir, la familia, junto con el guardián Mateo y el periodista Daniel, se reunieron en la casa de María para coordinar. La tensión familiar era palpable, combinada con un miedo a la exposición y una curiosidad difícil de reprimir. El viaje al olivar incluyó caminos polvorientos, el olor de olivos cortados, el roce de las piedras en los zapatos y la sensación de humedad en el aire al caer la tarde. La noche anterior a la excavación durmieron poco, comiendo pan frío, escuchando el croar de los grillos, sintiendo la madera crujir en la mesa y el pulso nervioso de la ciudad que se acercaba. La mañana de la excavación olía a desayuno, a aceite de motor y a polvo removido. Cuando la pala tocó un estrato más blando, apareció una cavidad sellada con barro y pequeñas piezas de cerámica, y dentro, con cuidado, el equipo halló un relicario de madera con una inscripción parcial, y sobre él, un objeto pequeño que parecía un juguete de arcilla. El juguete tenía marcas y un diminuto nombre escrito en arameo. Al desarrollar la secuencia de limpieza, la cámara y las luces mostraron una pequeña figura de arcilla con huellas de manos infantiles, y cerca un pergamino enrollado con rasgos gráficos que se correspondían con los dibujos que Tomás había mostrado. El viento trajo el olor del campo, el chirrido lejano de un tractor, el tacto de la tierra seca en las manos de los excavadores, el sonido hueco de una herramienta al golpear y el brillo del sol golpeando las superficies mojadas recién lavadas. Fue un hallazgo que, pese a su modestia material, comenzó a cerrar el círculo que Tomás había indicado con un trazo infantil en su cuaderno. El laboratorio del Instituto de Datación recibió las muestras bajo cadena de custodia. Allí trabajaron la doctora Sophie Martel como conservadora encargada de pigmentos, el técnico Rafael Gómez en espectrometría y el equipo de carbono 14 del Instituto de Datación con sede en la Universidad Hebraica. Las pruebas se realizaron con protocolos estrictos y controles ciegos. La espera por resultados fue larga y en medio emergieron debates públicos, cartas de instituciones religiosas y llamadas de oficinas gubernamentales. Cuando llegaron los primeros resultados, el silencio institucional se quebró. El carbono 14 fechó el reliquia en un rango que la situaba entre el siglo I y el siglo II, y los análisis pigmentarios mostraron trazos compatibles con materiales usados en la región en el primer siglo. Las pruebas no eran concluyentes por sí solas, pero sumadas al contexto arqueológico y a la coherencia iconográfica, sugerían una posibilidad que alteraba la cronología aceptada de ciertos testimonios sobre la infancia de Yeshua. La noticia se filtró y pronto llegó a hablarse en foros académicos y noticieros. Si se confirma, habría que revisar narrativas sobre la domesticidad y prácticas infantiles en comunidades judías de la época, explicó Luis durante una entrevista. No decimos que esto cambia doctrinas, añadió Ana. Decimos que aporta datos nuevos y que la evidencia material obliga a abrir debates. En ese momento surgió un primer momento de tensión interno, una pausa en la que cada científico, cada curador y cada familiar tuvo que decidir entre prudencia y la urgencia de la verdad. La tensión se sintió en la garganta, en la sequedad de la boca, en la mirada huidiza de Tomás, que no comprendía la magnitud de lo que había provocado. Mediante una ralentización consciente, la primera de las pasiones internas se hizo visible en la mente de Ana. Los sonidos de la sala parecieron adelgazar hasta centrarse en el latido de su reloj, en el roce de la bata, en una nota de café que persistía en la mesa, en la humedad que subía por la ventana y en la ligera vibración que dejó su móvil al recibir mensajes. Pensó en su propia infancia recogiendo conchas junto al mar y en cómo a veces la memoria estaba hecha de objetos pequeños que luego explicaban historias mayores.
Recordó la responsabilidad de no transformar una posible pista en sensacionalismo y se obligó a seguir los protocolos que la ciencia le había enseñado. Fue un momento de decisión que duró quizás 15 segundos, pero que se asentó como un hito para su conducta en las semanas siguientes, una memoria que la empujó a documentar, a resguardar y a dialogar con comunidades. Esa pausa interior fue más elocuente que cualquier declaración pública y determinó la forma en que el equipo afrontaría la presión mediática y el escrutinio institucional. La divulgación del hallazgo provocó reacciones rápidas en comunidades de fe, autoridades y medios. Se recibieron cartas del arzobispado local, comunicados del Consejo Rabínico y llamadas de la Oficina de Culto del Ministerio de Cultura. El padre Miguel Ortega, del santuario de la ciudad, pidió cautela y ofreció un diálogo abierto. El rabino David Benari manifestó respeto por la investigación y pidió que se consideraran implicaciones litúrgicas y culturales. Algunas voces conservadoras criticaron la exposición mediática, mientras que activistas laicos exigieron transparencia. En la plaza frente al museo surgieron manifestaciones en favor de la preservación del hallazgo y en contra de su uso político. Entre las cartas formales, hubo una enviada por el ministro de Cultura Rafael Gómez solicitando que las pruebas fueran compartidas con comisiones internacionales y otra, más urgente, del conservador mayor de una institución cristiana pidiendo la suspensión de cualquier exhibición pública hasta un consenso académico. El equipo aceptó abrir mesas de diálogo con representantes religiosos y académicos, convocando a audiencias públicas moderadas por la Universidad Hebraica y la Sorbonne. El choque entre ciencia y fe se manifestó en declaraciones televisivas, en hashtags, en discursos apasionados y en cartas públicas firmadas por intelectuales. Un segundo momento de tensión más íntimo nació entonces, protagonizado por la familia de Tomás, que recibió amenazas anónimas, mensajes de admiración y ofrecimientos para llevar al niño a programas televisivos. María y Carlos debieron decidir entre proteger la vida cotidiana de su hijo y permitir que participara en entrevistas que podrían ayudar a clarificar la secuencia. Fueron días en que el teléfono no dejaba de sonar, en que la puerta principal recibió flores y notas de apoyo y en que la pareja dormía apenas. La tensión se condensó en el silencio de la habitación donde Tomás jugaba con su arcilla, sin saber que su nombre aparecía en columnas y debates. Una tercera pausa de tensión ocurrió justo antes de una audiencia pública convocada por el municipio. En esa sala llena de cámaras, delegados religiosos y público, la calma antes de la intervención tuvo una textura propia. El olor a madera encerada, la sensación fría de las sillas metálicas, el murmullo de los calefactores, el equilibrio del vaso de agua en la mesa del ponente y el brillo del micrófono. Los ponentes se miraron unos a otros y sintieron la responsabilidad del momento. Fue un tiempo en que la duda produjo memoria y la memoria produjo decisión. Había que elegir las palabras para no herir creencias y para no ocultar evidencia. De ese instante salió una nueva pauta comunicacional, la transparencia con límites, la publicación de datos con prepublicación técnica y el compromiso de no explotar la figura del niño más allá de su aporte. Esa decisión marcó el modo en que la investigación seguiría, con mesas interdisciplinarias, audiencias abiertas y la creación de un comité internacional de revisión. En la audiencia pública, los diálogos fueron intensos y largos, sumando testimonios, objeciones y propuestas. Hubo también una escena de confrontación en la cual representantes religiosos dialogaron con científicos en un intercambio de frases que mostró la complejidad de la situación. No venimos a negar, venimos a comprender, dijo el padre Miguel. La evidencia es un dato, no una sentencia, dijo la doctora Sofía. Pero la interpretación afecta creencias, contestó el rabino David. Eso lo sabemos, dijo Luis. Por eso proponemos mesas de trabajo conjuntas, añadió Ana. Necesitamos criterios compartidos, dijo Rafael. Y proteger al niño, recalcó María. La protección será prioridad, aseguró el ministro Rafael con voz grave. No permitiremos manipulación, dijo Elena. Ni sensacionalismo, respondió el periodista Daniel. Queremos claridad, exigió un representante laico. Ofreceremos informes técnicos, prometió Sofía, y textos divulgativos respetuosos, añadió Ana. Eso no calmará a todos, advirtió Luis. Pero es un comienzo, concluyó Miguel.
Fue una sesión de preguntas y respuestas en la que las voces se entrelazaron, en la cual la ciencia ofreció datos y la fe ofreció contexto, y en la cual la ciudadanía miró con atención. La figura del niño se mantuvo en segundo plano, protegida por acuerdos legales y por la voluntad de su familia. A un mes de los hechos, la vida cotidiana había cambiado en detalles reconocibles. Tomás seguía yendo al parque con su madre, pero ahora los paseos incluían encuentros con asistentes sociales y visitas controladas a expertos. La prensa seguía activa, pero las entrevistas serias habían empezado a filtrar la información técnica y a destacar la prudencia científica. El equipo publicaba informes preliminares con imágenes multiespectrales y los nombres de Ana Ruiz, Luis Calderón, Sophie Martel, Elena Varela, Mateo Ríos y Daniel Pérez aparecían en notas que trataban de ser responsables. La familia recibió apoyo de la comunidad local y un fondo de becas se creó para garantizar la educación de Tomás. Algunos vecinos miraban con curiosidad, otros con orgullo. Había también un proceso administrativo para catalogar el relicario y el juguete y para asegurar su conservación. La ciudad organizó una charla pública con representantes religiosos y científicos, en la que la tensión bajó y la conversación ganó matices. Un mes después, el pueblo parecía haber incorporado la idea de que la historia se construye con pruebas y con cuidado humano. A 3 meses, nuevas pruebas ampliaron el marco original. Estudios de microestratigrafía en el sitio de la excavación mostraron capas de ocupación continua entre el siglo I y II, y análisis de residuos en el juguete de arcilla revelaron restos de sustancias que podrían asociarse a juegos infantiles. Se publicaron artículos bilingües en revistas especializadas y un equipo internacional, con representantes de Oxford y la Universidad Hebraica, inició una revisión por pares. La discusión académica se volvió más técnica y menos sensacional. La iglesia local anunció que colaboraría en las investigaciones y que abriría sus archivos para comparaciones iconográficas. En la casa de Tomás se instaló una rutina de entrevistas con psicólogos infantiles para asegurar que la exposición mediática no afectara su desarrollo, y los padres recibieron orientación sobre límites y privacidad. En términos sociales, comenzaron talleres en escuelas sobre la interpretación de fuentes históricas, donde maestros y niños aprendieron a distinguir entre hipótesis y verdades establecidas. El nombre de Tomás aparecía con menos frecuencia en titulares y más en informes y testimonios, de reconocimiento a la prudencia científica y al diálogo interconfesional. A 6 meses, el impacto cultural y académico dio pasos definitivos. Una exposición temporal en el Museo Arqueológico presentó el juguete, el relicario y documentación sobre las pruebas científicas, en un montaje que buscó el equilibrio entre la sensibilidad religiosa y el rigor. Se organizó una mesa redonda internacional que culminó con un informe consensuado sobre los alcances de las evidencias. No se afirmaba ni denegaba. Se negaba doctrina alguna, pero se destacaba que los nuevos datos enriquecían la comprensión de prácticas infantiles y de domesticidad en comunidades antiguas relacionadas con testimonios sobre la niñez de Yeshua. La familia recibió reconocimiento público por su cooperación responsable y Tomás empezó la guardería, donde su curiosidad por los objetos pequeños continuó. Los nombres de los protagonistas de la investigación quedaron registrados: doctora Ana Ruiz, profesor Luis Calderón, doctora Sophie Martel, conservadora Elena Varela, guardián Mateo Ríos, periodista Daniel Pérez, padre Miguel Ortega, rabino David Ben-Ari y ministro Rafael Gómez. El epílogo de esos 6 meses no cerró la historia, pero transformó la manera en que la ciudad y la comunidad académica conversaban sobre memoria, evidencia y fe. Lo que comenzó como una mañana de museo terminó por reconfigurar, en pequeños trazos y grandes debates, la relación entre un objeto sencillo y las narrativas que construimos. Un niño que antes era invisible para la historia cotidiana mostró que la evidencia puede surgir de los lugares más humildes y que la ciencia y la religión, enfrentadas o dialogantes, deben encontrar modos de escuchar. La investigación no pretendió derribar creencias, sino ampliar el mapa del conocimiento. Para la familia, la experiencia trajo reconocimiento y sobrecarga. Para los especialistas, la obligación de publicar con rigor. Para la comunidad, una lección de prudencia y curiosidad.
Si esta investigación te dejó con preguntas, comenta empezando con «yo creo» o «mi hipótesis es» y comparte qué crees que los próximos análisis podrían revelar. Las mejores hipótesis serán leídas en futuros encuentros y algunas serán discutidas por los expertos invitados. Si quieres seguir este caso y otras historias que mezclan ciencia y humanidad, suscríbete al canal y acompáñanos mientras seguimos el rastro de objetos, palabras y pequeños gestos que cambian nuestra comprensión del pasado. Al final, la verdad encontró quien supo escuchar a un niño que señaló un fragmento y dijo, con la simpleza de la infancia, algo que obligó a toda una ciudad, a científicos y a comunidades a mirar de nuevo.